comenzar a la clase. Buenos días. Hoy día vamos a ver una serie de distintos temas, partiendo por el papel de Estados Unidos en la economía chilena. ¿Bien? Bien. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, Estados Unidos asume un papel preponderante en la economía internacional, convirtiéndose en la primera potencia económica mundial, desplazando de ese puesto de liderazgo a Inglaterra, que lo ejerció durante el siglo XIX. De esta forma, la economía chilena también se adaptó a eso y abandonó su tradicional dependencia financiera y comercial de Gran Bretaña a cambio de compañías estadounidenses que comenzaron a ejercer ese rol, que acrecentaron inversiones en diferentes sectores, como por ejemplo energía, transporte urbano, banca y explotación cuprera, quiere decir explotación de cobre. La forma de evidenciar esto, o sea, de dar cuenta de que esto fue así, evidenciar cómo Estados Unidos se fue transformando en una pieza clave en la economía chilena mediante estadísticas de comercio exterior. Por ejemplo, al comparar el origen y volumen de las importaciones realizadas en 1928 y 1940, se puede concluir que en el periodo de entreguerras, Chile tenía tres grandes socios comerciales, que eran Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. En cambio, en plena Segunda Guerra Mundial, la economía chilena dependía abrumadoramente de Estados Unidos. ¿Cómo se puede apreciar? ¿Cuáles eran los tres socios principales? Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Gracias. Y después cambió a ser solamente Estados Unidos. A ver si se puede apreciar acá. Probablemente no se distingan los nombres, pero sí me importa que se distingan los colores. El periodo, las barritas de arriba son de 1928, ¿ya? Y los colores naranja corresponden a Estados Unidos, amarillo, naranja Estados Unidos, amarillo Inglaterra y Alemania color verde claro. Dice valor y origen de las importaciones. Estaba más o menos parejo, predominando Estados Unidos, pero Inglaterra y Alemania no estaban tan lejos. Aquí dice valor y destino de las exportaciones. Estados Unidos y Inglaterra estaban casi iguales, y Alemania estaba un poco más abajo. Pero si se aprecia aquí en 1940, inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya la diferencia es abrumadora entre Estados Unidos, por ejemplo, valor y origen de las importaciones. La gran mayoría son de Estados Unidos y el resto de los países son ustedes pueden ver, son muy poquitos, muy poca su influencia. Y en cuanto al valor y destino de la exportación chilena, es lo mismo. Otros se diría como la mitad menos de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mayoría es el destino predilecto de la exportación, ¿ya? Es decir, nos hicimos económicamente dependientes de los Estados Unidos. Bueno, eso en cuanto al rol de Estados Unidos en esa época, ¿ya? También está un proceso que se comienza a dar por estos años, el proceso de democratización de la sociedad chilena, es decir, que cada vez más comienzan a participar dentro de los procesos políticos diferentes grupos sociales que antes no estaban incluidos. ¿A qué me refiero con esto? A que uno de los aspectos más relevantes del Chile del siglo XX fue la creciente masificación y ampliación. Dígame. ¿Cómo se llama el proceso? De democratización de la sociedad chilena. Gracias. Más relevantes de Chile en el siglo XX fue la creciente masificación y ampliación de la esfera política. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la década de 1920 la acción política abandonó las instituciones tradicionales y se desplazó hacia la calle. Es decir, no era ya tan importante las elecciones, sino era lo que pasaba a nivel de la calle, ya de las manifestaciones. Mediante multitudinarias concentraciones, exhibiciones de apoyo popular e incluso militarización de organizaciones que construyeron identidades políticas particulares.
De este modo, la política que antes estaba reservada a las élites, es decir, a la clase alta, a la oligarquía, se amplió a sectores antes excluidos, lo que constituyó uno de los avances más relevantes para la democratización de la sociedad chilena. Bueno, esa masificación de la vida política también estuvo marcada por la ampliación gradual del derecho a voto y padrón electoral, siendo el proceso quizás más relevante el voto femenino. En 1925 se aprobó, por ejemplo, el voto femenino en las elecciones municipales y en 1949 en las presidenciales y parlamentarias, que después fueron ejercidas el año 1952. Décadas más tarde también se les permitió votar a los jóvenes desde los 18 años, analfabetos y personas no videntes, mientras los sistemas y mecanismos de elección de autoridades también experimentaron importantes modificaciones. Asimismo, las organizaciones políticas y los gobiernos también utilizaron los modernos medios de comunicación en la divulgación de sus mensajes y en la articulación de redes de adherentes. ¿Ya? Es decir, se ocupaban los medios de comunicación para lograr el apoyo de la población, ¿ya? Transformándose en eficiente mecanismo para hacer llegar su consigna a la multitud urbana, es decir, como medio de propaganda. De este modo, la política pasó a ser una experiencia colectiva que inundaba los periódicos, las radios, los paisajes de la ciudad y al final del periodo incluso el cine y la televisión. Ya habíamos dicho que dentro de este proceso de ampliación, de democratización de la sociedad chilena, quizás el proceso más importante fue la incorporación de las mujeres al ámbito público. ¿Ya? ¿Cómo se fue dando este proceso? Vamos a ver. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, las mujeres comienzan a expresar abiertamente sus demandas por ocupar un nuevo rol social y por el reconocimiento de sus derechos. ¿Por qué pasó esto? Porque, por ejemplo, se dio un mayor acceso a la educación, por el crecimiento de la ciudad y el aumento del ingreso del trabajo remunerado, permitieron que poco a poco el aumento del ingreso del trabajo remunerado de las mujeres, obviamente, permitieron que poco a poco las mujeres tuvieran mayor presencia en la vida pública del país. Entre las principales reivindicaciones por las que lucharon las mujeres durante esta época tuvieron el mayor acceso a la educación, el derecho, quizá uno de los más importantes es el siguiente, el derecho a voto e igualdad ante la ley, el acceso a puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres, el mejoramiento de su condición social. Dentro de las organizaciones que fueron creando las mujeres para lograr este objetivo, destacó la siguiente. En 1925 se crea el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, cuyas siglas es MEMCH, M-E-M-C-H. MEMCH, Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, que constituyó la principal organización sufragista conducida por mujeres de clase media ilustrada. Sí, mujeres de clase media probablemente que estuvieran en la universidad. Entre las dirigentes más importantes del MEMCH se contó a Elena. Dígame. ¿En qué año fue? 1935. Gracias. Entre sus dirigentes más importantes se contó a Elena Cafarena, que era una de las primeras abogadas chilenas, que son una de las primeras mujeres que fue abogada en Chile, la periodista Marta Vergara y la profesora e historiadora Olga Poblete. Bueno, en cuanto a para lograr este movimiento por el sufragio, que fue acompañado de manifestaciones populares para lograr este objetivo, finalmente logró el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, fuese ejercido por primera vez en las elecciones municipales de 1935 y después lo ejercieron en las elecciones presidenciales del año 1952, previa autorización del año 1949. El logro de este derecho fue fruto de una larga lucha de movimiento femenino chileno, que a mediados de la década de 1940 y agrupado en un comando unido realizó múltiples movilizaciones. ¿Ya?
entre las cuales también participó el Mensch. Con respecto a la conquista del voto femenino, ¿qué es lo que asevera Elena Caffarena? Vamos a leer una fuente al respecto. Dice así: he luchado por el voto para la mujer no porque sea feminista a ultranza, ni porque crea que las mujeres son mejores que los hombres, o que el voto femenino sea en sí para solucionar los problemas nacionales, sino simplemente por convicción democrática. Creo en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pienso que todos los habitantes de un país, cualquiera sea su color, su cultura o su sexo, su credo político o religioso, tienen derecho a influir en los destinos de su patria. Canta Elena Caffarena, abogada y sufragista, 1941. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere decir? No quiere decir que las mujeres sean mejores que los hombres o viceversa, sino que quiere decir que todos somos iguales. Y eso es lo que caracteriza a la sociedad democrática. Por lo tanto, una sociedad democrática no podía tener excluido a la mitad de su población, no había justificaciones para ello. Si eso pasaba, es que esa sociedad que decía ser democrática no era verdaderamente democrática. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok, después, vamos a agregar algunos datos para saber más sobre este proceso de incorporación del ámbito de la mujer en el ámbito público. Por ejemplo, en 1951, apenas un año después de conquistado el derecho a voto a nivel del Congreso, Inés Enríquez se convirtió en diputada en la provincia de Concepción, la primera diputada mujer. Y posteriormente, el año 1953, María de la Cruz se convirtió en la primera senadora chilena con amplia mayoría. Bien, continuamos. Ahora, para final, no, ya nos falta otra materia más. Vamos a ver el protagonismo de la clase media. En la década de 1920, gracias a la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria Gratuita y Obligatoria, que aumentó enormemente la cantidad de alumnos matriculados en el país, es decir, la cobertura educacional en el país, y la expansión del acceso a las universidades, se constituyó una clase, gracias a eso se constituyó una clase media más diversa y con mayor preparación y conciencia de su importancia. Antes habíamos visto que en el siglo XIX clase media era un grupo heterogéneo, pero que no era muy consciente de sí mismo, es decir, no tenía conciencia de la importancia que tenían ni tampoco que existían como grupo. Eso cambia a partir de la década de 1920, a partir de los cambios que recién les conté. Dentro de esta heterogeneidad de clase media estaba integrada la clase media por profesionales liberales, como médicos y abogados, profesores, burócratas, militares, pequeños comerciantes, empresarios, intelectuales, estudiantes, inmigrantes, como croatas, árabes y españoles, y judíos que huían de la Europa desgarrada por guerras y conflictos étnicos. Estos nuevos grupos se identificaban más con los sectores populares, con quienes compartían algunas de sus demandas, y menos con la vieja oligarquía. Es decir, había una identificación más con la clase más baja que con la clase alta. ¿Ya? En eso hay una diferencia quizás con el pasado. ¿Se acuerdan que en el pasado, en las primeras décadas del siglo XX, la clase alta lo llamaba ciúticos a la clase media porque trataban de imitar sus comportamientos, ¿ya? La moda, la forma de vestir. Se identificaban más con la demanda de los sectores populares y menos con la vieja oligarquía, de la que rechazaban sus prácticas políticas y a la que responsabilizaban de la crisis social y política que vivía la sociedad chilena en ese momento. También la clase media se hizo visible e importante porque de este sector surgieron los principales exponentes de la literatura, la pintura, la ciencia y la filosofía del periodo. Manifestaciones que pudieron ser difundidas a un público masivo gracias al desarrollo de la enseñanza y de los medios de comunicación. Así, por ejemplo, en el seno de la clase media surgió una nueva generación de escritores y artistas que vivían de una profesión, ya fuera como empleados públicos, periodistas o profesores. Algunos de los ejemplos más emblemáticos en este caso fueron Vicente Huidobro y Gabriela Mistral.
El siguiente texto explica la importancia de este proceso para la cultura chilena. Dice así: en 1938 llegó al poder un vigoroso sector de extensión media, originando una eclosión de fe popular, traducida por los escritores en un naturalismo constructivo en que se integraban significativamente las capas sociales en descomposición y las fuerzas promisorias de los grupos en ascenso. Esta verdadera épica social, como alguien señaló, produjo una ansia apasionada de cambiar la vida nacional, de dar al obrero y al campesino un sitio de dignidad. Y así vemos el nacimiento de una literatura de mayor resonancia vital que no gira en torno al paisaje, sino al hombre comunitario. Bueno, entonces quiere decir que la literatura se hizo, o las artes, en este caso la literatura, se hizo eco de la realidad nacional y mostró cómo estos grupos en ascenso tenían mucho mayor protagonismo en la sociedad, y resaltó la figura del campesino, etc., de una forma distinta a la que le habían hecho la literatura del pasado, la literatura de Chile. Después, vamos a ver por último, para concluir, la expansión de la cultura de masas. Cultura de masas significa cultura que llega a una gran cantidad de población. Por eso el nombre de masas. Bueno, el proceso de industrialización y urbanización modificó el aspecto de las ciudades y el modo de vida predominante. Esta nueva realidad se configuró en las ciudades estuvo acompañada por la masificación de algunas expresiones artísticas y culturales, como las siguientes. Por ejemplo, la radio, que comenzó a transmitir en Chile en 1922, luego de pruebas efectuadas en el Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Chile. En 1924, Alessandri dirigió su primera cuenta de gobierno del país a través de la radio chilena, siendo la primera vez que un número importante de chilenos tuvo acceso a escuchar a un presidente. Las emisoras se multiplicaron en cuestión de años y para la década de 1930 ya existe una amplia red de transmisiones en directo, cumpliendo una importante labor informativa, que se vieron reflejadas en el rol que jugó, por ejemplo, para informar la elección de 1938, el terremoto de 1939 y para el seguimiento de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. También dentro de este proceso de expansión de la cultura de masas jugó un rol relevante en la televisión y el cine. La televisión chilena nace ligada a las investigaciones que lleva a cabo en la década de 1950 por ingenieros eléctricos en las universidades de Chile, Católica de Valparaíso y Católica de Santiago. Bueno, en un comienzo el número de televidentes, porque la tecnología era bien cara y poco accesible, era bajo, era un número bajo. Y recién en el año 1972, gracias al Pacto General Mundial de Fútbol que se realizó en Chile, eso favoreció la masificación de la televisión, hizo mucho más masivo. También en cuanto al cine, la creación de Chile Films en el año 1942, a pesar de sus modestos resultados, permitió hablar del desarrollo de una industria cinematográfica chilena o nacional, especialmente la década de 1940. Sin embargo, las películas favoritas del público chileno eran mexicanas y argentinas, aparte de las provenientes de la industria hollywoodense. Y por otro lado, por último, para finalizar con este tema, vamos a hablar de los deportes. En esta época también surge el deporte como parte de una cultura de masas. En ese sentido, el boxeo y el fútbol fue la actividad pionera en este sentido. Dentro de lo que tiene que ver con el fútbol, pequeño sismo. Ya. Continuamos. Dentro de lo que tiene que ver con el fútbol, el Estadio Nacional, declarado Monumento Nacional en el año 2003, jugó un rol relevante. Este fue inaugurado el año 1938
y el fútbol nacional, que se había profesionalizado durante la década de 1930, halló en este recinto el lugar para el desarrollo como deporte y espectáculo de masa, es decir, un espectáculo que atraía a grandes multitudes. Bien, para finalizar voy a leer un pequeño extracto que tiene que ver con la masificación de la literatura en esta época y con su relación con la clase media. Dice así: por la forma que la literatura recogió esta nueva realidad de mayor democratización de la sociedad y mayor protagonismo de la clase media. Dice así: una de las expresiones que recogieron esta nueva realidad fue la literatura, que inició la búsqueda de una visión más universal, propia del habitante urbano, originando el surgimiento de la generación del 38. Autores como Nicomedes Guzmán, Fernando Alegría y Juan Godoy fueron exponentes de esta tendencia. En el campo de la poesía destacó la inspiración de dos grandes poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Literatura en 1945 y en 1971, respectivamente. A nivel estatal, la promoción de la cultura y el arte se vio reflejada en la creación del Premio Nacional de Literatura, otorgado por primera vez al escritor Augusto Dalma. Más tarde se crearon también los Premios Nacionales de Arte, Periodismo y Ciencia. Bien. En síntesis, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Que dentro del periodo que estamos abarcando se produjo un cambio importante en cuanto a de quién dependíamos económicamente. Pasamos a depender económicamente dependíamos económicamente antes de Inglaterra y pasamos a depender económicamente de Estados Unidos. Lo que tuvo un impacto también, obviamente, en el campo, eso no lo he empezado a ver, pero se puede subentender, en el campo de la cultura, por ejemplo, siendo que la cultura estadounidense se empezó a hacer mucho más popular, la forma de vestir, etc. Los parámetros de la cultura estadounidense comenzaron a expandirse en Chile. También vimos que fue importante el proceso de democratización de la sociedad chilena, lo que se vio reflejado en grupos que antes estaban excluidos de la vida pública, como los grupos. Muchas veces ocuparon las calles para leer su. Dentro de este proceso de mayor democratización de la sociedad chilena, obviamente destacó la incorporación del mundo femenino al espacio público, y dentro de ese proceso destacó la posibilidad de que las mujeres pudieran votar, lo que había sido durante mucho tiempo un anhelo de este grupo. También podemos resumir lo siguiente, que fue importante también el protagonismo de las clases medias, ¿ya? Que ahora, teniendo ya conciencia de sí mismo, conciencia de su importancia, salió con los grupos populares y empezó a manifestar a través del arte, sobre todo en la literatura, su posición con respecto a su anhelo, lo que querían para la sociedad chilena. Dentro de ese proceso fue importante también la cultura de más, la expansión de la cultura de más, la utilización de medios estables como la radio, el cine y la televisión para que esta nueva realidad se empezara a publicar. Eso en síntesis. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, tengo una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, lo que pasa es que el voto de las mujeres pudieron votar o sea, como que hubo una elección en 1935, pero como que se firmó concretamente en 1949. Entonces fue como que la dejaron votar en esa elección y después chao, y después lo hicieron como más formalmente. No, lo que pasa es que la autorizaron en 1935 a votar en elecciones municipales. Y en 1949 la autorizaron para votar en elecciones presidenciales y de parlamentarios. O sea, la primera autorización fue restringida. Por eso es que pasó tanto tiempo entre una y otra. ¿Ya? Obviamente estos son procesos. Seguramente la sociedad todavía era muy conservadora. La dejó solamente votar en términos de concejales porque pensaban algunas personas que
era peligroso que las mujeres votaran en elecciones presidenciales. Tiene que colocarse en la mentalidad de la época. ¿Ya? Bueno, a propósito de eso, bueno, hay varias series de televisión que hablan de eso, no en el caso chileno, pero hay una serie que se llama Netflix, que se llama Anne with Me, parece. ¿Ya? Y habla de la realidad canadiense, pero muestra como la realidad de un pueblo rural, en que llega una niña que es bien rupturista, después llega una profesora que viene de la ciudad, y ahí muestran cómo reacciona la sociedad con respecto a, qué sé yo, mujeres que son mucho más liberales, que expresan su opinión, etcétera, y la reacción es bastante fuerte, es como muy reactiva, ¿no? Como que la sociedad, que parte de la sociedad se niega a que pasen esos cambios, ¿ya? Que a la larga terminan pasando, pero en algún momento hay mucha resistencia a ello. Eso buena serie, teacher. ¿Sí? Una buena serie. Sí, la vista. Ya, qué bueno. Entonces ahí se ve reflejado eso. Sirve como para ver la resistencia que existió, que el proceso de que las mujeres tuvieran más participación pública en el mundo en general fue bien complejo. ¿Ya? Ahora la realidad actual se ve como algo, o sea, prácticamente como algo así, muy lejano. Nosotros, o en esa época la situación era distinta. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguna otra duda o consulta? No, teacher. ¿No? Ya. Entonces, necesito que enciendan cámara, por favor. No. Ah, el sí. Perdón, Supremo Líder.